En este bloque del programa vamos a contar ahora con la participación de otro destacadísimo magistrado del Poder Judicial, una persona que no solamente destina la cotidianidad de sus días a la labor jurisdiccional, sino también al mismo tiempo a la producción académica e intelectual. De hecho, hace un par de años atrás, cuando fue dada a luz la ley del proceso de flagrancia, fue justamente el responsable de su implementación en nuestra jurisdicción. Me estoy refiriendo al doctor Bonifacio Meneses González, con quien ahora vamos a conversar sobre los procesos especiales, procesos inmediatos, y le damos la más cordial bienvenida al programa el día de hoy en Referente Jurídico. Muchísimas gracias por la invitación y mis felicitaciones a la Academia de la Magistratura, que siempre es el faro que ilumina toda la academicidad en todo el Perú. Muchas gracias, doctor, y con su colaboración, porque usted también siempre está presente con nosotros en la Academia de la Magistratura. Muchas gracias. Bueno, vamos por los conceptos generales, si le parece, para poder lograr que nuestros televidentes, que no necesariamente son abogados y conocedores del tema, se empapen un poquito sobre las tareas que se realizan en el Poder Judicial. ¿Qué cosas son los procesos especiales, los procesos inmediatos? Bueno, en primer lugar, tenemos un proceso penal que sirve para investigar a una persona que se le impute un delito y que regularmente empieza en el código viejo que aún tenemos en Lima. El de procedimientos penales del 1940, un código anquilosado, vetusto, inquisitivo. Es un proceso en el que empieza con la fase de instrucción, viene a la fase de juicio oral por una segunda instancia, que son los jueces superiores, y termina en un recurso de nulidad en la Corte Suprema. Y entonces, ¿qué da lugar a que estén llenos de expedientes la Corte Suprema, cantidad y miles de expedientes en recursos de nulidad para ver casos de bagatela, casos mínimos, casos que no debería, para una Corte Suprema de su señorío, porque en todo el mundo la Corte Suprema solo dicta la jurisprudencia, el orden que deben seguir los demás jueces inferiores en grado, y entonces es el camino que siempre se ha seguido, ¿no? Instrucción, juicio oral y recurso de nulidad Corte Suprema. Aparece el nuevo Código Procesal Penal en todo el Perú, menos en Lima, geográficamente hablando, con excepción de Callao y Ventanilla, y ahí tenemos tres fases también: investigación preparatoria, la etapa intermedia y juicio oral, la etapa estelar del proceso de juicio oral. Ahí todo conforme. En este código aparece una innovación, en este código nuevo, que se llama procesos especiales, y dentro de los procesos especiales se encuentra en el artículo 446 del Código Procesal Penal lo que se llama proceso inmediato. ¿Qué viene a ser el proceso inmediato? Es un proceso especial que está orientado a aglutinar todos los plazos procesales, reducirlos en casos puntuales. En la versión primigenia del Código Procesal Penal, en el decreto legislativo 957 se establecía tres presupuestos. Uno, la flagrancia, que se debe encontrar una persona en flagrante delito. Y que generó también, perdóneme, una discusión de qué debería entenderse por flagrancia dependiendo del tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, el robo o la usurpación o la omisión de asistencia familiar, ¿no? Que tienen sí, esa discusión se tornó porque tenemos el artículo 259 del mismo código, o sea, ¿qué cosa es flagrancia? Pero sí han dado una serie de protocolos y medidas, por ejemplo, de la actividad policial para ver cómo es su intervención en flagrancia. Entonces, ese requisito número uno es que esa persona sea encontrada en flagrancia. Nosotros ponemos una versión que las personas que nos están viendo van a entender mejor. Que una persona lo encuentran con las manos en la masa. Manos en la masa te han encontrado, ese es un típico caso de flagrancia. Pero nuestra propia norma dice que te pueden encontrar hasta con 24 horas con posterioridad a ese evento con efectos del delito. Entonces, primero te han encontrado con manos en la masa y en el otro caso es que te han encontrado con masa en las manos, ¿de acuerdo? Entonces, en esos supuestos decimos, este caso es típico de flagrancia, hay que intervenir y la policía tiene todos los elementos para poder encontrar a una persona en ese estado. El segundo supuesto es de que la persona que ha cometido el delito llega y se presenta y voy a confesar el delito que he cometido. Acabo de matar a una persona que hace el arma en estas circunstancias. ¿Y qué hace? Proceso inmediato. Que se entrega. Sí, se entrega. Dice proceso inmediato. Ya no hacemos toda la secuela de las tres etapas que habíamos hablado, sino únicamente decimos vamos al proceso inmediato. El fiscal dice voy a incoar el proceso inmediato y luego nos vamos a la etapa estelar del proceso, a juicio. De frente. De frente a juicio. Claro, ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Y la tercera
tercera era cuando el fiscal haya reunido la evidencia. Hay veces fiscales muy acuciosos reúnen la evidencia en forma oportuna y dice, en esos 3 supuestos iniciales se estableció, reitero, flagrancia, confesión sincera y que el fiscal reúna la evidencia. Entre 2006, que entra en vigencia el Código Procesal Penal, hacia el 29 de noviembre de 2015, que existe la modificación del proceso inmediato, se instauraron 438 veces en todo el Perú el proceso inmediato. ¿Por qué? Porque decía la norma, el fiscal podrá incoar el proceso inmediato en estos 3 supuestos. A, B, C. Flagrancia, confesión sincera y reúna la evidencia del fiscal. Resulta que hacia el 1 de agosto del año 2015, aún integraba el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pusimos en Tumbes un juzgado piloto de proceso inmediato con aquella estructura y esa textura que funciona muy bien en Costa Rica y ahora en Ecuador, a mil maravillas. Y ni bien sucedió, el gobierno dispuso la dación del decreto legislativo 1194, donde el punto central era de que el fiscal deberá incoar el proceso inmediato. Ya no podrá, sino deberá incoar el proceso inmediato. Ya no es una facultad, es una obligatoriedad que recae en el Ministerio Público. Y esos 3 supuestos que estaban establecidos ya, flagrancia, confesión sincera y que fijar una evidencia, se adicionó 2 más, que era conducción en estado de ebriedad y omisión de asistencia familiar. Entonces, en esos 5 supuestos, dijimos, vamos a caminar con este nuevo proceso inmediato que muy bien la Corte Suprema le ha denominado proceso inmediato reformado. Hasta ahí, 29 de noviembre de 2015. Hasta el día de hoy se han resuelto 100.000 procesos bajo ese ámbito del proceso inmediato reformado. Versus los 439 que se resolvieron entre el 2006 y el 2015, es decir, 9 años. 9 años, frente a esos 9 años, y luego los 100.000 en la actualidad en el Perú. Ese mismo proceso inmediato, en Italia y en España, en un lapso de tiempo casi similar, resolvió cerca de 2 millones de expedientes en toda España. Eso no es una innovación, no es una creación, digamos, histórica acá, que se nos ocurrió crear el proceso inmediato, no, sino que se tuvo a bien extraer esas experiencias fabulosas que funcionaron en Italia, en España, en Costa Rica cercano y Ecuador. Entonces se presentó como alternativa. ¿Por qué? Llegar a lo mismo con lo mismo. Le pongo un ejemplo que manido el ejemplo. Un sujeto está manejando su taxi, está con su pasajera, viene otro con una bujía, rompe la luna, golpea a la señora, le extrae su cartera o su bulto, ¿de acuerdo? Huye del lugar, entonces calles más abajo es intervenido por la policía. Lo encuentran con las manos en la masa, con la cartera o el bulto. En el proceso largo del Código Viejo del 40 que se transmite en Lima, demoraríamos 3 años para llegar a sentencia, a juzgarlo y a sentencia. Y sin contar la apelación que se vendría de todas maneras después o un recurso de nulidad, si es robo agravado. Pero después de 3 años, ¿qué sucede? Ese policía ha sido cambiado a Tumbes o a Tacna, la señora no quiere ir a juicio, y se compró otra cartera, ya no quiere ir a hacerse problemas. El taxista dice, no lo reconozco porque ya solucionó su problema en la luna. No es así. Y el hombre, el delincuente, como todo, ya experto en esas lides, ¿qué dice? Yo no fui. Un tipo pasó, me dio la cartera y huyó, ¿no? ¿Y qué lo que más le incomoda a la población? No es necesariamente la demora. Quiero enfatizar ese punto. No necesariamente la demora, lo que más le incomoda y están enojados la población con el Poder Judicial es la impunidad. Claro. Porque ese caso, señor, lamentablemente queda impune. Por falta de prueba. Porque, claro, la prueba se distorsiona y estos señores no van a apoyarnos, ni el taxista, ni la señora, ni el policía, porque no va a recordar los hechos, ¿no? Hasta ahí, genial. En el nuevo proceso inmediato reformado, ¿qué es lo que ocurre? El policía interviene a este sujeto, lo conduce en forma inmediata, lo que nosotros quisiéramos que se implementen en el Perú las unidades de flagrancia, lo lleve donde el fiscal, que pase la revisión médico-legista, regrese a la calle para seguir juzgándola, se convoca en forma inmediata a una audiencia donde la señora reconoce, pues sí es el sujeto que acaba de robarme. El taxista dice, sí es este sujeto en el calor que acaba de romper mi luna, ¿no? Y el hombre, como los sujetos que son intervenidos, hay una frase muy común que todos repiten, dicen, ya perdí, ¿cierto? Y el policía dice, que acabo de intervenir este sujeto.
Entonces, ¿para qué esperar 3 años con lo mismo? Cuando en ese lapso de tiempo, un caso típico de flagrancia, podríamos solucionar, como en efecto se ha solucionado miles de casos en el Perú, porque está el calor y la voluntad de las partes en colaborar con un hecho tan evidente. Regularmente en el Perú, de los 100.000 casos que le he mencionado, existe un alto porcentaje que supera el 80%, donde vienen a una terminación anticipada. En la terminación anticipada no hay apelación. Por eso en ese rubro... Perdóname, este es el caso de la señora Buscaglia, por ejemplo. Típico caso de la señora Buscaglia. ¿No? Y ahí acepta además el negocio con el Ministerio Público, se le impone la sentencia y se acabó el asunto, no hay apelación. No hay apelación. Claro, el abogado luego estaba reclamando que quiero apelar, pero era evidentemente que no conocía el proceso. El abogado, cuando el fiscal incoa el proceso inmediato, le dice el juez, si está conforme, ¿sabe qué repite y está en el audio? Dice, no estoy conforme, pero no apelo. Cosa increíble. Entonces van al proceso inmediato y la sentencian a 6 años y 8 meses. Increíblemente ahí sucede lo siguiente. El extremo menor de la pena era 8 años. ¿Y por qué hablo de 8 años? Porque si recordamos cuando hubo el desalojo del mercado de la Parada, así es, golpearon a policías, un caballo, mataron a caballo, etcétera, lanzaron piedras a un policía. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Elevó la pena. Elevó la pena, perfecto. Menos de 8 y más 12 años. Fíjese, como paréntesis, el caso de la Parada, creo que en 5 años recién se está concluyendo, o más todavía. Imagínense, ese caso aún no concluye. 2012, a la fecha creo que no concluye todavía. Se da el caso Buscaglia, porque ya tenemos otras normas que no tienen nada que hacer con el proceso de flagrancia. Sin embargo, se satanizó este proceso, indicando que era una fábrica de sentencias, que se proscribía derechos fundamentales. Lo cierto es de que se había incrementado las penas para casos de violencia y resistencia a la autoridad, que no tenía nada que ver con el tipo de proceso. Claro. No tenía nada que ver con el proceso. ¿Cuánto dura en promedio un proceso reformado de flagrancia? ¿Un proceso inmediato reformado de flagrancia? En algunos casos 3 días, en muchos casos puede ser un poco más, teniendo en cuenta esa calidad de flagrancia. Interviene un sujeto, por ejemplo, en conducción en estado de ebriedad, llevado a la fiscalía, si no llegan a un principio de oportunidad, van al proceso inmediato y es sentenciado en el más breve plazo. En algunas situaciones, muchos jueces lo han hecho en ese lapso, que el mismo decreto legislativo 1194 y luego modificado por el decreto legislativo 1307 han llegado a establecer plazos procesales sumamente útiles, pero exclusivamente para esos casos de flagrancia. ¿Qué es lo que ha desbordado? O sea, también decimos, no todo es un lecho de rosas, decimos, qué bien que esto funcione como todo puede funcionar muy bien en todo el mundo. Lo que sucede es que algunos jueces tomaron este proceso inmediato como si fuese un tema que podían dictar sanciones que ahí el propio código establece. Nuestro primer golpe fue este caso, Buscaglia. El segundo fue cadena perpetua en 3 días por tentativa de secuestro, en Tacna. Entonces, todos los reflectores se pusieron sobre ese caso. Gerson Yaya en Limasol, 11 años por robar un celular, otro gran problema. Y luego se han dictado normas en las cuales que la Corte Suprema, después de todo este tiempo, desde el 29 de noviembre de 2015, que se implementa el decreto legislativo 1194 a la fecha, ha conocido solamente 3 casaciones. 3 casaciones en tema de proceso inmediato. Uno que proviene de Sullana, otro que proviene de Lima Norte y otro que presente de Ancash. En el caso de Sullana es patético el caso, porque había una niña que se encontraba dentro de su casa, sola, menor de edad, su madre había salido, apareció un sujeto que está con pantalón jean, camisa celeste en moto, dice que era de la empresa de luz eléctrica, supuestamente ingresa a su casa, aparentemente, según esa denuncia, había tenido tocamientos indebidos. En las 23 horas, la menor sale con la mamá más el policía luego de la denuncia efectuada y buscan un sujeto con jean, con camisa celeste, en moto. La niña le dijo a la madre dijo al policía le dijo al fiscal. Y el primero que encontraron en moto con jean y condenado a cadena perpetua. Entonces, para eso no funciona la flagrancia. Claro.
Pero ese no es el problema, el proceso, sino de la persona, claro, ¿no? Claro. De los operadores de justicia. De los operadores de justicia. Y eso fue un golpe terrible para poder frenar, y todo el mundo dijo, esto no funciona. Pero son 100.000 casos resueltos, frente a 3 o 4 casos que sí pusieron todas las alarmas y todas las alertas en la población, tratando de ver como que si esto tenía alguna implicancia de carácter punitivo, que eso le corresponde únicamente al Código Penal. Sí, de este tema quisiéramos hablar porque, como usted señala, esto ha permitido la satanización, ¿no? Y Sí. aquellas voces que se levantaron señalando de que esto es una industria, una fábrica de sentencias condenatorias y en consecuencia, pues, ¿dónde están las garantías y los derechos constitucionales? Pero, sin embargo, este es un tema que resulta, como usted lo ha señalado, minúsculo frente a los grandes beneficios que se ha dado. Pero para ampliar esos temas, vamos al siguiente bloque y ahora, si nos permite, vamos a hacer un corte, ¿te parece? Bueno, encantado, gracias. Muy bien, vamos entonces al último corte del programa del día de hoy y ya regresamos a Referente Jurídico.